Hola alumnos de la secundaria José Peone Contreras, muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes. Ya regresamos de vacaciones y bueno, espero que estén con todas las ganas de seguir trabajando como yo lo estoy. En esta ocasión vamos a hacer un panqué de chocolate, es la receta de esta semana. Y bueno, me gustaría comentarles que para la realización de este panqué es muy importante contar con los moldes necesarios. Un molde como estos, rectangular, esa es la figura más típica de un panqué. Si no lo llegan a tener, pueden hacer en un molde redondo o en un refractario. Lo importante es que sea un molde para hornear. Y bueno, pues vamos a comenzar con los ingredientes de esta receta. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar para la elaboración de nuestra receta. 130 gramos de mantequilla o lo que equivale a 1,5 barra chica. Ocuparemos de azúcar media taza, 1 taza de harina de trigo, 2 huevos, vamos a ocupar media taza de leche, 1 cucharada de vainilla, media taza de cocoa. Muy importante, la cocoa no es igual que el chocolate, esta no tiene azúcar. Vamos a ocupar 1 cucharada de royal y media cucharadita de sal. Bueno, sobre la cocoa, viene en estas presentaciones, está de esta marca o existen otras, pero en dado caso de que no llegaran a conseguir la cocoa, ustedes pueden sustituirla por chocolate Nesquik, Chocomil, bueno, chocolate para hacer licuado. Y al sustituirlo, entonces ya no estaríamos utilizando azúcar, quitaríamos el azúcar y estaríamos utilizando 1 taza de chocolate en polvo. Bueno, los materiales que vamos a utilizar va a ser una pala de madera, una coladera o un cernidor, un bowl grande para realizar nuestra mezcla y un molde, como les mencionaba, para hornear. Este molde aproximadamente tiene las siguientes medidas: 21.6 por 11.4 centímetros de largo, 21, 11 y de altura tiene aproximadamente 6 centímetros. Si ustedes no llegan a tener este tipo de molde, como les mencioné, pueden utilizar un molde redondo o un refractario para hornear. Lo primero que vamos a realizar es cernir la harina y la cocoa al mismo tiempo. Para eso nos ayudamos de esta coladera y con la propia pala vamos a ir vamos a ir frotando para que pase por los hoyos y se deshagan todos estos grumos. Bien, de esta manera nos quedó cernida nuestra preparación. Posteriormente vamos a engrasar nuestro molde. Para esto vamos a tomar de la misma mantequilla que tenemos, solo una pequeña porción. Y bueno, con las manos perfectamente limpias vamos a ir embadurnando por todos los lados. Una vez que está engrasado es momento de enharinar, pero para esto vamos a agregar de esta misma mezcla que hicimos o cernimos de cocoa con harina. La vamos a mezclar muy bien y con esto vamos a enharinar. ¿Esto con qué finalidad? De que al momento de que esté cocido y desmoldemos no quede con las orillas blancas y quede del mismo color del panque. Entonces vamos a agregar solo un poco y vamos a ir golpeteando para que la mezcla de cocoa con harina pase por todos lados. Bien, tenemos aquí nuestro molde totalmente enmantequillado o engrasado y enharinado. Es muy importante que no tenga ningún resto de harina y que todas las orillas estén totalmente cubiertas tanto de grasa como de cocoa con harina. Y lo vamos a reservar. Bueno, vamos a seguir tamizando nuestros elementos secos. Aquí mismo vamos a agregar el royal, que es muy importante también cernir porque acostumbra siempre a tener bastantes grumos de humedad como los que están viendo ahí.
y agregamos la sal. Se lo vamos a agregar. Entonces vamos a reservar esta preparación y vamos a continuar con lo siguiente. Es momento de acremar la mantequilla. Es muy importante que esta mantequilla las dejen fuera del refrigerador al menos 1 hora antes para que tenga una consistencia cremosa y no nos cueste trabajo a la hora de batir. Esta preparación también se puede realizar con la batidora. Sin embargo, lo vamos a hacer, como es muy poquito, lo vamos a hacer con una pala de madera y también es algo sencillo. Entonces, como les mencioné, bueno, la mantequilla que yo tengo aquí ya está un poquito a temperatura ambiente y lo único que vamos a hacer sería batirla hasta que se haga como en forma de pomada. Recuerden siempre utilizar un bowl lo suficientemente grande porque aquí vamos a ir colocando ya todos los ingredientes. Muy bien, ya que tenemos la consistencia como pomada, lo único que vamos a... Ustedes también pueden hacer esto, bueno, yo me llevé alrededor de 4 o 5 minutos, pero ustedes si gustan lo pueden realizar con una batidora y se llevarían menos de 1 minuto. Y ahora es momento de agregar el azúcar. Vamos a batir la mantequilla con el azúcar hasta que hasta que el azúcar esté totalmente disuelto en la mantequilla y ya no se sienta al momento de batir. Esto nos va a llevar con la pala otros 5 minutos más. Bueno, aquí seguimos batiendo, sin embargo, todavía le falta. De hecho, al momento de batir, se escucha cómo truena el azúcar. Entonces, todavía le falta. Hay que esperar a que se disuelva totalmente el azúcar. Bueno, ya tenemos aquí la mantequilla acremada. Tiene esta consistencia y de hecho se ve menos amarilla o un poquito más blanca que cuando estaba al principio. El siguiente paso es agregarle los huevos, sin embargo se los vamos a agregar uno por uno. No le vamos a agregar otro hasta que no se integre el primero. Recuerden siempre que los huevos se agregan primero en un bowl para ver si están en buenas condiciones. Y si está en buenas condiciones, entonces se lo agregamos. Y lo incorporamos. Agregamos el siguiente. Y una vez incorporados los huevos, vamos a agregar la vainilla. Muy bien, ya tenemos casi todos los ingredientes, solamente nos falta la mezcla de secos y la leche. Sin embargo, vamos a ir alternando uno con otro para que no se nos haga ni muy aguado ni muy espeso. Entonces vamos a agregar la mitad de mis ingredientes secos. Recuerden que ya están cernidos. Y vamos a integrarlo. De vez en cuando con una palita yo le voy quitando, con una espátula le voy quitando aquí a la pala para que todos los ingredientes que estaban rezagados también se integren. Ya que agregamos la mitad de los secos, ahora agregamos la mitad de la leche. Y vamos a integrar poco a poco. Una vez integrada la leche, terminamos de agregar nuestros secos. Y cuando se integren los secos, la otra parte de la leche. Bueno, la última parte. Con esta última parte nos quedaría ya una mezcla homogénea, sin grumos. No debe de tener cachos de mantequilla. Y ahorita van a ver la textura que debe de tener al final. Tampoco debe ser muy seca, pero tampoco debe de parecer un licuado ni tan líquida. Bueno, pues ya llegamos. Si llegaron a este último paso, se darán cuenta que el olor es bastante delicioso. Dan ganas como de darle una probadita, pero les muestro aquí para que vean más o menos la textura que debe de tener. No tiene ningún grumo, o no debe de tener ningún grumo.
y cuando lo balso tarda en caer. Es momento de ir a agregar nuestra mezcla a nuestro molde. Muy importante, vamos a meter a hornear a 180 grados durante aproximadamente 30 minutos. Sin embargo, primero hay que tenerlo el horno bien caliente o precalentarlo. Al menos a 180 grados lo vamos a precalentar por 20 minutos. Es decir, estén acremando su mantequilla. En ese momento pueden ir precalentando el horno para que en cuanto terminen ya lo metan, como es lo que yo hice. Y bueno, lo vamos a vaciar de la siguiente manera. Debe de caer en medio y poco a poco se va a ir yendo hacia los lados. Una cosa más, recuerden que siempre, o más bien nunca, debemos de llenar un molde de panqué, ya que este crece de tamaño y se puede desbordar. Es muy importante que solo llegue a los 3/4 de su capacidad, como es lo que va a pasar en este momento. Lo podemos alisar un poco. Si se dan cuenta, tengo aquí bastante espacio todavía, prácticamente llegó un poquito más arriba de la mitad, y esto me va a ayudar porque ahorita, gracias al royal y al huevo, va a inflar y no quiero que se me desborde, entonces tengo suficiente espacio. Es momento de meterlo a hornear. Muy importante, yo le puse una charola abajo, esto con la finalidad de que en las parrillas del horno no se queme el panqué, pueda protegerla. Recuerden que el horno debe de estar a 180 grados y lo vamos a dejar por 30 minutos. Puede ser en horno eléctrico u horno de gas. Yo estoy utilizando un horno eléctrico. Bien, llevamos 15 minutos aquí cocinando y si se pueden dar cuenta, bueno, no se ve bien. Recuerden que no deben de abrir el horno porque si no se enfría y se baja. Pero aquí más o menos se ve que ya creció y seguramente está crudo por dentro, entonces por eso otros 15 minutos más. Ya ambas pasaron exactamente 35 minutos, fue lo que tardó en cocinarse el panqué. Se dan cuenta, nos damos cuenta que está cocinado. Al aplastarlo un poco, este regresa con facilidad. Y bueno, antes de desmoldarlo hay que dejarlo enfriar al menos 10 minutos. Recuerden que esto se tardó 35 minutos, pero todo puede variar dependiendo del tipo de molde, sobre todo el grosor. Si el grosor de molde que ustedes van a ocupar es más delgado, va a tardar menos tiempo. Si también ustedes utilizan un horno de convección o de gas, tardará un poquito menos también. A mí me tardó 35 minutos con estas medidas de molde. Este es el grosor y en un horno eléctrico. Pero todo va a depender de dónde lo cocinen, si es en un horno eléctrico, en un horno de gas. Por supuesto que el horno de gas calienta más rápido y es con una temperatura más estable, por lo cual va a tardar un poco menos. Entonces yo les recomiendo irlo revisando a partir de los 25 minutos, irlo revisando que ya esté totalmente inflado, y cuando lo veamos aquí un poquito dorado ya lo podemos tocar y ver que esté cocido con estas características. Han pasado 10 minutos y el panqué ya está más frío. No debe estar totalmente frío, tardaría muchísimo, pero ya está más manejable. Entonces lo único que tenemos que hacer es despegar las orillas. Yo lo estoy haciendo con un utensilio como estos, con los que se embarra la mayonesa o algún aderezo. No les recomiendo que lo hagan con un cuchillo porque estarían rayando su molde. Entonces vamos a hacerlo con mucho cuidado. De cualquier forma, si está bien enmantequillado y enharinado, no va a costar absolutamente nada de trabajo. Y una vez despegada todas las orillas, vamos a desmoldar. Yo voy a colocar una tabla, pero pueden colocar un plato o cualquier cosa plana. Y voy a agarrar la tabla y al mismo tiempo el molde y bajarlo.
Bien, entonces solamente voy a dar unos pequeños golpecitos. Y lo tendremos listo. Se nos rompió un poquito, no hay problema, pero lo importante es que de arriba esté perfecto. Para eso ahora nuevamente pongo mi plato con mucho cuidado y lo voy a voltear. De preferencia, bueno, que aquí les ayude algún adulto, porque bueno, de repente hacer este movimiento con las manos nos puede perjudicar o lo podemos destrozar. Entonces aquí ya tenemos nuestro panqué. Para convertir este pan en un postre, yo lo único que voy a hacer es agregarle un poquito de azúcar glass. Bueno, coloqué una pequeña porción aquí en el plato, agrego un poquito más de azúcar glass. Y para convertirlo en un postre, pues lo único que se me ocurrió agregarle es un poco de helado y un poco de frutos rojos. De esta manera culminamos la receta. Recuerden que para poder realizarlo no es obligatorio que ustedes lo realicen como un postre. Simplemente, bueno, en lo personal a mí me gusta comer el pan con un poco de helado, pero en este caso ustedes lo pueden dejar normal, como recién salido, y comerlo en rebanadas. Recuerden, muy importante, no podemos partir el pan hasta que esté frío, si no se empieza a desmoronar. Bueno, chicos, hemos culminado nuestro panqué de chocolate. Es muy fácil, muy sencillo. Solo es realizar las técnicas de manera correcta para que nos salga correctamente, con las migajas correctamente, que no nos salga crudo, que no se nos queme y que lo podamos desmoldar correctamente. Si seguimos todas las indicaciones, en este caso nos saldría un buen producto final. Recuerden, reitero, déjenlo enfriar correctamente para que tenga la consistencia que todos conocemos de un panqué. Bueno, pues por mi parte sería todo y nos vemos hasta la próxima.